Hola, hace 3 días asumió el cargo como nuevo presidente de Estados Unidos de las Américas el señor Donald Trump, su segundo mandato, ¿sí? Y con una votación bastante amplia, aunque no mucha diferencia entre sí, pero con bastante población que lo votó, ¿sí? Uno de los temas que se ha venido manejando en la política de Estados Unidos y del mundo en general es acerca del narcotráfico en México. Una de las amenazas que ha venido soltando Donald Trump es acerca de convertir a los cárteles en sujetos definidos como terroristas. Por esta razón he decidido hablar de este tema y definir precisamente qué entendemos que es un cártel. ¿A qué le llamamos cártel? Bueno, vamos a empezar diciendo, y voy a leer algunas cosas, esta información no va a ser larga, pero sí documentada. Bueno, según el reporte mundial sobre las drogas del 2023, la cocaína es la cuarta droga más consumida en el mundo después del cannabis, de los opiáceos, de los opioides, de las anfetaminas y tal vez del fentanilo. Todavía no se llega a ese nivel, con aproximadamente 22 millones de consumidores en todo el mundo. ¿Quién lidera este consumo? Según esta información y según este reporte, Australia, donde un 4.2% de su población ha aceptado haber ingerido cocaína en el año de 2019. Pero, ¿quiénes son los otros países que siguen en esta lista? Los primeros 5, o por lo menos los principales consumidores, es Estados Unidos en segundo lugar, Europa Occidental, Europa Central, y donde destacan países como España, Reino Unido o Austria. Como ustedes pueden observar, en ninguno de estos países que se nombran, en ninguno de estos territorios que se nombran, aparece ningún país latinoamericano, africano o asiático. El consumo se restringe principalmente en los países de piel blanca, el mundo blanco. Entonces vamos a ver, sigamos. Vamos a definir tradicionalmente, según el diccionario de la Real Academia de la Lengua, qué se entiende por cártel o cartel. Cualquiera de las dos opciones, cártel o cartel, está aceptada. Es una palabra que proviene del alemán cartel, no cartel. Cartel, no cártel. Y dice la definición de la Real Academia: organización ilícita que trafica con drogas y con armas. Subrayamos que trafica con drogas o con armas. Y también es un convenio entre empresas para evitar la competencia. Bueno, aquí tenemos ya otro elemento. El cártel, incluso de las drogas, no necesariamente son solo de drogas. El cártel de las drogas también tiene que ver con el cártel de las armas. Bueno, sigamos teniendo esos datos en la cabeza. ¿Cómo se define legalmente un cártel o cartel? Dice, un cártel es un acuerdo anticompetitivo, una práctica concertada anticompetitiva o un arreglo anticompetitivo entre competidores para fijar precios, realizar ofertas amañadas, o sea, licitaciones colusionarias, o sea, poco legales, establecer restricciones o cuotas de producción, o compartir o dividir mercados mediante la asignación de clientes, proveedores, territorios o líneas de comercio.
Bueno, ¿qué tiene que ver esto con un cártel de drogas? Bueno, pues tiene que ver un poco y mucho. Tiene que ver muchas cosas. Primero que nada, tenemos que aclarar que los cárteles o carteles no son exclusivamente de drogas, con lo cual, pues México no sería el único país que tendría cárteles. ¿Por qué? Porque México no produce armas, no es fabricante de armas, con lo cual, ¿quién le provee las armas a los narcotraficantes que viven en México? Pues un país que produce armas. ¿Quién? Estados Unidos. Con lo cual, Estados Unidos de manera ilegal ha introducido armas a nuestro país, a México. Reconocido incluso ya por el Departamento del Estado. ¿Sí? Reconocido ya. Pero no solamente trafica en México. ¿Cómo les llegan las armas a Afganistán? ¿Cómo les llegan las armas a Cuba? ¿Cómo les llegaron las armas a Colombia? ¿Cómo les llegan las armas a muchos países que se encuentran en guerra, en África, a guerrillas, guerras civiles, etcétera? ¿Cómo les llegan a esas armas si no es a través de tráfico ilegal? ¿Cómo? O sea, imagínense un vendedor de drogas. Si no tuviera armas, ¿sí serían tan peligrosos? Evidentemente que no. ¿A quién le conviene que un país esté desestabilizado? Pues al que vende, al que produce, al que se enriquece a través de la venta ilegal de estas sustancias. Pero entonces hagamos aquí el análisis. Si un cártel no es exclusivamente de drogas, sino puede ser de armas, pero también de otras cosas, ¿sí? Dice, un cártel es un acuerdo anticompetitivo. Puede, o sea, son acuerdos ilegales en donde no necesariamente es venta de drogas. ¿Quién guarda el dinero de esa venta de drogas? Los bancos. ¿Quién vende coches? ¿Quién vende, quién permite el lavado de dinero? ¿Quiénes trafican con los indocumentados que pasan drogas? ¿Quiénes los consumen? ¿Cómo llegan las drogas de la frontera de México hasta el último lugar del norte de Estados Unidos? ¿Acaso ahí no hay cárteles? ¿Acaso ahí no hay una organización que las lleva? ¿O son tan tontos las policías de Estados Unidos y el gobierno de Estados Unidos que ni cuenta se dan, a pesar de que tengan aparatos para ir a la luna? Entonces, aquí la pregunta es, ¿realmente nos hemos creído el cuento de que solamente en México y Colombia y ahora Bolivia, y siempre nos van a decir que es otro lugar, otro país, en donde que no es Europa, que no es Estados Unidos, que no es Australia, donde se producen las drogas? Vamos a partir de que así sea. Muchas de estos usos, como la cocaína o como la marihuana, se han venido usando, por ejemplo, en México o en Perú o en Bolivia, como un uso natural, no como una droga para tener otro tipo de efectos y para matarse. Pero hay otro tipo de cárteles que también se han marcado y que esos no salen, no están en territorios latinoamericanos, no se originaron en territorios latinoamericanos, como es el consumo de pastillas para quitar dolores, para bajar de peso, para todo eso, que se consignan en laboratorios y se venden o se entregan en farmacias de Estados Unidos y de Europa. A mí me consta ver cómo la mayoría de pacientes en estos países, antes de ir a otro tipo de tratamientos, toman pastillas. Se medican y se medican y se medican. Eso llega a ser tan habitual que puede producir precisamente una dependencia. Y eso también es droga. Eso también. Y llega un momento, como pasó con el fentanilo,
en que ya no hay límites entre el uso médico y la necesidad psicológica. Y entonces se vienen estos grandes problemas de uso indiscriminado y de venta y de aprovechamiento de la gente. Y bueno, un cártel puede ser también en los bancos. ¿Por qué? Porque ellos son asociados con los que venden drogas, asociados con los que lavan el dinero, con los que dejan pasar las drogas, ¿sí? O sea, el narco o el cártel no está exclusivamente en México. ¿A quién le conviene de estar diciendo eso? Pues a Estados Unidos. ¿Por qué? Porque lo que él busca es desprestigiarlo para tener una argumentación, un elemento argumental para invadir México, no tanto para evitar las drogas, porque hay mil formas de evitarlas sin llegar a invadir a la gente. Simplemente, así todos los militares que pone para que no pasen los inmigrantes, pues que pongan todos esos militares para que no pasen drogas. Si es que todas las drogas pasaran por México, porque nos hemos, o sea, a través de México, porque nos hemos comprado el cuento, ¿sí? Sobre todo los europeos se han comprado el cuento de que efectivamente estos países latinoamericanos, y si no es Asia, y si no va a ser África, cuando no les traen las enfermedades, les traen las drogas, les traen los animales, lo que sea, ¿sí? Fíjense, acá estoy viendo simplemente una hoja en donde dice Europa, la nueva obsesión de los narcotraficantes. Euronews. Infobae. La violencia despiadada de las bandas narco llegó a Europa. Interior del gobierno de España. Desarticulada la organización criminal de los narcos que pretendían introducir toneladas a Europa, ¿sí? O sea, estas vienen de fuera, siempre, todo les cae de fuera. Obviamente a lo mejor la cocaína viene de fuera, pero ¿quién la metió? ¿Quién la hace llegar a toda Europa? O sea, son tan tontos igual en Europa como en Estados Unidos, para no detener, ¿sí? Para no saber cómo detener unas cargas. No sé si soy clara. Yo creo que ya va siendo hora de que pongamos límites a todas las historias que nos están contando. Porque decir que solamente el narco está en México y que solamente en México o Bolivia o Perú o Colombia son donde se produce la cocaína y donde y que la marihuana. ¿Y qué hacen en Estados Unidos? O sea, yo de hecho encuentro por acá en donde hablan, fíjense, aquí dice, el 9 de junio del 22, el Consejo Europeo adoptó su mandato de negociación sobre la su propuesta relativa a la Agencia de la Unión Europea sobre las drogas, ¿sí? Hasta apenas el 9 de junio del 22 aceptan un posible documento, una propuesta de negociación. Las nuevas normas intensificarán, o sea, todavía ni siquiera lo están haciendo. Las nuevas normas intensificarán la lucha contra las drogas ilegales, convirtiendo el actual Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías en una agencia de pleno derecho y reforzando su papel. Eso empezó el 22. El 28 de marzo del 23, la Presidencia del Consejo y el Parlamento Europeo alcanzaron un acuerdo provisional sobre este reglamento. El 27 de junio del mismo año, del 23, el Consejo adoptó un acto legislativo en virtud del cual el Observatorio de las Drogas y las Toxicomanías será sustituido por una agencia de la Unión Europea sobre las drogas. La agencia desempeñará, fíjense, 23
un papel clave en la respuesta de la Unión Europea a los nuevos retos que las drogas ilegales plantean en materia de salud y seguridad. A ver, fíjense cómo este documento está hablando de un futuro de hace 2 años, de un futuro, siendo que son los territorios con más consumo de drogas. Históricamente, son los territorios que más consumen drogas. Estados Unidos, Australia, Europa Central, Europa Occidental, ¿sí? Y apenas lo están discutiendo, apenas lo van a formar. O sea, se sorprende de que sus ciudadanos sean los que más consumen, y no por una cuestión ritual como sería el uso de la coca en Perú o en Bolivia, o el opio en Asia, o la marihuana en México. No es por una cuestión ritual religiosa, simplemente por ya sea distracción, distractivo, o por medicamentos, como una forma de medicamento que se sale del orden. Bueno, yo lo dejo esto como una reflexión, porque ya va siendo hora de que los europeos, Estados Unidos y Australia, es decir, el mundo blanco, ya asuma su responsabilidad y deje de estar culpando de todo a aquel que no es el responsable. Porque yo puedo tener aquí todas las cosas, todas las drogas, todas las armas, porque también, fíjense, ahí no se dice, hay una parte importantísima que desde el punto de vista penal, el que forma parte del cártel no es nada más el sujeto que lleva un arma y mata a otro, o el sujeto que lleva la droga y te la entrega. El que hace, el responsable es el que te vende el arma también, el que te guarda el dinero, el que te vende los productos, el que te vende los precursores, que muchos son europeos también, ¿sí? O chinos, y también el que te renta para que pongas un laboratorio, ¿sí? Entonces, en este mundo están implicados muchísimos más. A todos ellos los van a llamar terroristas. Aquí termino mi intervención. Yo soy Elizabeth Alcalá y espero tus opiniones. Ojalá, por favor, lo compartas. Esto es muy importante, que esta información se conozca por la mayoría de los mexicanos. Tenemos que defender nuestro país. Arreglar lo que se tenga que arreglar, sí, pero no aceptar que nos vengan a imponer sus formas de vida cuando los responsables de que sus ciudadanos tengan los problemas de drogadicción son ellos. Muchas gracias.